Mi nombre es Joe Salcido, pastor de Centro Vida, aquí en El Paso, y me gustaría invitarlos a escuchar el programa de radio de mi padre, Amor Divino, que se transmitirá aquí mismo en este canal todos los jueves. Al escuchar, creo que serán bendecidos. Gracias por visitarnos aquí y esperamos que compartas nuestro canal con un amigo. Que Dios te bendiga. Conforme a tu corazón yo quiero hacer tu voluntad, dice Miguel Casina con ese precioso canto. Y pues, ¿qué es hacer la voluntad del Señor? Hemos venido hablando de siendo persona de la verdad, porque si no practicamos la verdad, si no hacemos la verdad, entonces quiere decir que andamos en tinieblas viviendo mentira, hablando mentira. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Este reino está fundado sobre el verdadero Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y quiero en este día seguir en esta serie hablando de lo que es la verdad, quién es la verdad y por qué muchos tropiezan, mayormente porque no han conocido al verdadero, no han conocido a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y volvemos allá a Juan capítulo 8, porque el Espíritu Santo me indica que le siga en esta parte, porque Él tiene cosas que decirnos en este día, ¿no? Acuérdate lo que hablábamos cuando dice aquí en el versículo 30 de Juan capítulo 8, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y el Señor les dijo, repitiéndome en estos versículos 31 y 32, les dijo el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, quiere decir, dijo el Señor, que ustedes hagan lo que yo les mando, que obedezcan, que hagan mi voluntad, obedeciendo mis preceptos y mi palabra, mi ley. Mucha gente cuando hablamos de guardar la ley piensan que son por los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés. No, la ley de Dios es su palabra total. La ley de Dios es completa, su palabra que Él habló. Él espera que se obedezca. Porque mira lo que está por pasar aquí. Mira el evento tan trágico para muchos. Y cómo se metieron en tremendo problema estos religiosos, porque no quisieron ceder a aquel que es la verdad. Les dijo el Señor: si permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y Pablo bien nos habla de que a libertad hemos sido llamados. Y no usemos entonces esta libertad como ocasión para pecar. No es un libertinaje, es andar en la libertad de Cristo, obedeciendo su preciosa voluntad. Pero sigan conmigo, porque se pone muy interesante esta conversación que tiene el Señor con estos religiosos. Le respondieron al Señor: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Están en ese momento el pueblo judío bajo tremenda opresión, no solamente espiritual, sino física. El imperio romano está controlando sus vidas en una forma brusca y violenta. Estos están en esclavitud, pero no veían la más grande esclavitud en que estaban. Y esa esclavitud era espiritual. No habían sido libres porque no estaban creyendo en aquel que es la verdad y que había venido ya profetizado por los profetas por cienes y cienes de años. Llega el Señor y ahora está en presencia de ellos, y ahora no quieren creer que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y hasta este día el judío todavía sigue necio. Muchos ya están creyendo, muchos ya están convirtiéndose a Cristo, el Mesías de Israel. Pero muchos todavía pelean contra esta verdad y van a abrir los ojos
la mayoría de ellos, cuando el anticristo se meta al templo y se declare el Dios, entonces van a entender que el Mesías Cristo ya había venido hace 2000 años, ¿no? Entonces va a ser una cosa tremenda, pero el Señor va a salvar a Israel por sus tremendos pactos, porque Él es un Dios de verdad y Él guarda sus pactos eternos, las misericordias a David. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Tremendas palabras. Todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y muchos, pues naturalmente que estos se fijaban en los hechos y en las obras de la gente para condenarla. Si ustedes se acuerdan, prendieron a una mujer en el acto del adulterio y se la llevaron a Cristo porque la querían apedrear conforme a la ley, ¿no? Y les dijo el Señor, el que esté sin pecado arroje la primer piedra. Estos no entendían que el pecado que traían era su mentira religiosa. Estos no entendían que el no hacer la verdad, el más grande pecado en la vida es no vivir de acuerdo a la verdad. Y de acuerdo a la verdad, ese es Jesucristo. Ese es el gran pecado. Ese es el gran pecado. Y quiero para esto ir a 2 de Tesalonicenses para seguir repitiendo esto hasta que se te grabe en el corazón y para que entiendas cómo el Señor Jesucristo nos deja ver en su eterna potencia y sabiduría lo que es el grande problema del hombre. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra: y entonces será manifestado aquel inicuo, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Fíjate nomás, milagros mentirosos. Por eso mucha gente se va a ir, porque no conoce a aquel quien es la verdad, sino se va a dejar ir por los milagros mentirosos que el demonio va a hacer. Y estos son los que se van a quedar, a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Dice que con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Prefirieron mejor creer a hombres y creer en su doctrina vana y pecaminosa y mentirosa, que no es de acuerdo a la palabra de Dios, dice la palabra del Señor. Por eso se van a ir tras ese anticristo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y si estás abriendo la Biblia, ábrala, el amor de la verdad. Tú tienes que comenzar a enamorarte de aquel quien es la verdad. Eso es Jesucristo. Porque cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, tú vas a amar su preciosa palabra. Tú no puedes separar la Biblia de Cristo Jesús. Si amas a Cristo, tienes que amar su palabra. Y si amas su palabra, es porque estás amando a Cristo. Entonces los que no aman la verdad van a acabar quedándose. Cuando el rapto de la iglesia venga, se va a ir la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia son los creyentes, los que amaron la verdad, los que vivieron la verdad, los que sufrieron por la verdad, fueron atacados, menospreciados, porque creyeron a aquel quien es la verdad, no se hicieron para atrás. Pero ¿qué tenemos aquí en Juan 8? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Les dijo el Señor que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. En otras palabras, si tú no quieres vivir en la verdad, andar en la verdad, amar al que es verdadero, a Jesucristo, tu vida está en pecado, tu vida está en muerte, porque dice la palabra del Señor, Pablo hablándole a la iglesia en Roma y a la iglesia del día de hoy, dice: la paga del pecado es la muerte. La paga de pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, sigue conmigo porque esto es muy importante que yo te deje con esto en este día. Dice: el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, en aquel tiempo se usaban los siervos en la casa, y ustedes saben bien que el amo, si ese siervo ya llegó a estar muy viejo o muy cansado, se enfermó, se rebeló, no se quiso someter al amo de la casa, pues lo echan para afuera y agarran otro, ¿no? El siervo, dice, el siervo no queda en casa para siempre. Dice, el Hijo queda para siempre. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quería venir a residir, a vivir en el corazón de esta gente, porque Él quería permanecer en la casa espiritual, en su casa, en la casa de aquellos religiosos, aquellos que promovían mentira y engañaban al pueblo, y Él quería residir, vivir en sus vidas. ¿Por qué? Porque si lo dejaban a Él entrar, Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comienzas a entender que todo lo que el hombre trae son pura fabricación de la mente del hombre. Un demonio religioso es un demonio de engaño que te tapa los ojos para que no vengas a la verdad y no andes en la libertad que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y le sigue diciendo el Señor, porque vamos a un punto muy tremendamente asombroso. Dice, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. El Señor comienza ya a descubrir y a dejarlos desnudos, porque ellos decían, nosotros tenemos un padre, y ese padre es Abraham. Estos venían viviendo una fantasía, porque ni Abraham no conocieron ni a Abraham, ni entendieron a lo que significaba el padre de la fe, y cómo dejó todo, porque él miraba aquella ciudad y se movió en esperanza contra esperanza, porque él vio al Hijo de Dios por fe en su futuro y en su mismo corazón. Entonces estos no sabían ni de qué estaban hablando. Dice, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya se está poniendo el Señor más y más poderoso aquí, les está acercando ya su vergüenza, les está revelando de quién es el padre de ellos. Acuérdate que estos estaban vestidos de togas, estaban vestidos religiosamente, se miraban muy santos, se miraban muy puros, se miraban como que sabían lo que andaban haciendo, y el pueblo ignorante siguiéndolos, pero no tenía nada que hablar porque no conocían al Señor Jesucristo, no tenían absolutamente nada que hablar. ¿Cómo pueden hablar de alguien que no conocen? Por eso les decía en el programa previo, tú no puedes creer en aquel quien no conoces, y tú no puedes conocer a aquel quien no le entiendes. Si no entiendes a una persona, es porque no tienes relación con ella, y no hay más que pura oscuridad en la vida de estos que dicen que conocen al Señor, pero sus obras lo niegan. Ahora, el Señor les dijo, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Exactamente, preciosa su palabra. ¿Por qué? Porque si estos creyeron y dijeron que eran hijos de Abraham, entonces harían las obras de Abraham, vivirían por la fe, porque Abraham fue el llamado el padre de la fe, porque él creyó en el unigénito del Padre, él creyó en esta salvación tan grande, la cual ellos decían que seguían a Abraham, pero no hacían lo que Abraham hizo. Y dicen, pero ahora procuráis matarme. ¿Por qué les decía el Señor esto? Porque el Señor miraba, discernía su corazón. Últimamente lo mataron al Señor, aunque como ellos decían, ¿verdad? No es lícito, porque la ley dice no matarás, ¿verdad? Pero le entregaron a Pilato y le entregaron a los religiosos, a los gobernantes de ese tiempo, se le entregaron al Señor, porque ellos no querían ni siquiera tocar, porque sabían el pecado que estaban cometiendo. Ahora, ¿por qué? Porque estaban viviendo la mentira.
No quería que el Señor los sacudiera de la mentira que estaban viviendo, pero el Señor para eso vino, a libertar a los que están en pecado, ¿verdad? Les dice el Señor, ahora procuráis matarme. Hombre, dice, ¿qué os he hablado? La verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y les dice el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Todavía no se les amanecía, todavía no veían para dónde iba el Señor con ellos. Les dijo claramente el Señor, y escucha bien, porque estos ignorantes se estaban metiendo más profundo en algo que les iba a costar su alma. Escucha bien, cuidado que todo aquel que resiste a la verdad va a caer en el pecado de la mentira, y la mentira lo va a abrazar. Y la palabra del Señor claramente nos enseña, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Escucha bien, agárrate de Cristo porque Él es la verdad. Si no, el Señor te entrega para que creas a la mentira, te entrega a operación de error para que creas a la mentira, te apegues a la mentira, y como dice la palabra del Señor, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¡Qué tremendo esto! Cuidado cuando el Señor entrega una mente, un corazón por terco, por necio, porque no quiso creer en aquel quien es la verdad, los entrega el Señor a un espíritu de operación de error para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Ahora, fíjate para dónde va el Señor con estos, ¿eh? El tremendo peligro de tanta gente que se está esperando, que está claudicando entre dos pensamientos y pues yo tengo mi religión y que yo tengo y que pues yo tú sabes que a mí me criaron así. Pues te criaron mal, te criaron en error, y Cristo te está diciendo, ven a mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mira lo que dice la palabra. Les dice el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Qué tremendas palabras. Allí está el Dios encarnado. Ahora viene Dios y se encarna en una virgen para venir a pasar por las mismas tentaciones, pruebas, pasar por el engaño del mundo y decirte, mira, yo he venido a traerte lo que es el camino, la verdad y la vida. Él vino a presentarse en forma humana. Pero estos no quisieron creer a la verdad. ¡Qué tremendo! Yo salí de Dios, porque yo de Dios he salido, dijo, y he venido, que no he venido de mí mismo, mas el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Les dice el Señor. ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y luego ahora les deja ir el hachazo, como decimos, ¿no? Les dice el Señor, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, Satanás, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y porque yo digo verdad, no me creéis. Porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no
¿Me creéis? Tremenda palabra del Señor. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Mira, tú vas a tener que entender una cosa, que lo que estás creyendo quizás son pura operación de error, pura creación de la mente contaminada del pecado del demonio, de estos hombres que levantan doctrinas de hombres sagazmente llevándose a gente al infierno por cuanto no son de la verdad. Y te he venido diciendo, no dejes que nadie juegue con tu alma. Ahora, si tú te dejas llevar por las mentiras de los hombres, entonces allá tú vas a tener que pagar las consecuencias eternas de tu decisión, porque es una decisión. Y nadie puede decidir por ti tu eterno futuro. Tú tienes que decidirlo por ti mismo. Tú tienes que ser amante de la verdad, amante de Cristo, porque Él es la única verdad en este universo. No, pero que pastor, que todos tienen su diferente creencia y que todos van... No me salgas con eso. Esa es otra mentira del diablo. Tú tienes que entender que solamente hay una verdad, hay un camino al Padre, hay un camino al cielo y ese es Jesucristo. Y Él lo declaró. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo anda tu corazón ahorita? ¿Cuál mentira estás creyendo? ¿Cuál engaño ya te amarró, ya te ató en cárcel espiritual y ya te convenció el mentiroso que te vayas por acá o te vayas por allá? Ven a Cristo, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Él te va a llevar al seno del Padre. Nadie más que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió para comprar tu alma del fuego eterno que viene. Recibe al Señor y escápate por tu misma alma. Padre, sigue tocando al pueblo. Tu verdad ha sido plantada y tu verdad hace libre al cautivo. Conocerán la verdad, Señor, y la verdad los hará libres. Por eso te alabo, te adoro por siempre, mi Rey, por tu grande amor y tu eterna compasión y misericordia. Te alabamos por siempre, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén.